Buenos días amigos, vamos a iniciar una serie de videotutoriales que lo que buscan es reforzar como algunos de los temas vistos en clase. El libro de trabajo entonces proporcionado está compuesto por una serie de hojas 5 y una hoja inicial de nombre BD, que significa base de datos, con unos datos iniciales. En esta hoja vamos a hacer unas operaciones básicas como para recordar un poco acerca de este tipo de procedimientos dentro de una hoja de cálculo. Vamos a calcular un valor de la unidad por cada uno de los productos. Eso se hace haciendo las operaciones básicas. Para este caso, debemos multiplicar los productos del producto, debemos multiplicar eh, la medida en centímetros de cada lado de este producto, que en este caso será ángulos de lados iguales y ángulos de lados desiguales. El cálculo se realiza multiplicando la cantidad de centímetros que tiene cada lado por el valor del centímetro, que en este caso serían 1.200 pesos. Además debemos pues tener presente que en ángulos de lados iguales la medida por lado es de 12 centímetros, pero estamos hablando de dos lados. En ese sentido, entonces el valor de la unidad sería E3 para el primer caso, multiplicado por 2 porque son dos lados, y todo esto, y esta multiplicación multiplicada por 1.200, que es el valor del centímetro que se encuentra en F3. Simplemente damos enter y este sería el valor de la unidad. Recuerden que en este recuadro, entonces, en la celda nos acercamos hacia la esquina inferior derecha hasta que nos aparezca este tipo de cursor, un cursor delgado. Simplemente con clic sostenido arrastramos y él lo que va a hacer es que nos va a arrastrar la fórmula y la va a aplicar esa misma fórmula para las celdas hacia el sentido en donde nosotros estemos realizando el arrastre. En este caso, el sentido va a ser hacia abajo. Entonces, si revisamos la celda acá, esta primera fórmula, nos aparece que la fórmula es E3 multiplicado por 2 y multiplicado por F3. Si miramos la siguiente, entonces ya sería E4 multiplicado por 2 por F4 y así sustantivamente hacia abajo. Repetimos la operación en el valor por la unidad del producto ángulos desiguales. En este caso, debemos hacer una suma de medidas. Entonces sumamos el primer lado más el segundo lado, sería correspondiente a I3 más J3, y esta suma la vamos a multiplicar por el valor del centímetro. Simplemente enter y repetimos la operación. Nos paramos en la esquina inferior derecha de nuestra celda y podemos arrastrar con clic sostenido o darle un doble clic para que él nos haga el copiado de la fórmula. En esta última fórmula, cuando nosotros utilizamos más, es muy importante tener en cuenta que una hoja de cálculo trabaja con algo que se conoce como jerarquía de operadores. La jerarquía de operadores son una serie de operadores matemáticos que tienen una prioridad dentro de los cálculos. Por ejemplo, si nosotros hacemos una suma mental y decimos 2 más 2 por 6, estaríamos hablando de que esperaríamos un resultado de 24. 2 más 2 son 4, por 6 serían 24. Si nosotros hacemos ese mismo cálculo en una hoja de Excel, ingresando esa información y le damos Enter, nos da 14. Es importante entender que ese 14 surge precisamente por la jerarquía de operadores. La jerarquía de operadores dice que primero se realiza la multiplicación y después se realiza la suma. En este caso, Excel estaría multiplicando 6 por 2, 12 más 2 igual a 14. Si nosotros queremos que
la hoja de cálculo primero realice la suma y después la multiplicación, debemos utilizar unos elementos que le den mayor jerarquía a cierta operación. En este caso, unos operadores matemáticos que le digan a la hoja de cálculo qué realiza primero y qué realiza después. Los operadores más utilizados son los paréntesis. Los paréntesis tienen una jerarquía, o sea, se ubican como prioridad antes que la suma y que la multiplicación. En ese caso, entonces, cuando nosotros encerramos una suma entre paréntesis, la hoja de cálculo primero realizará esta suma y después de hecho esto, hará la multiplicación. Para este caso nos daría 24. Continuando con los ejercicios, entonces vamos a calcular el total del IVA de la transacción. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos sumar los dos valores por unidad, multiplicarlo por la cantidad de unidades para cada uno y a eso aplicarle el 16%. Iniciamos entonces el cálculo con una fórmula de prefijo, ¿cierto? El igual. Vamos a hacer esas operaciones dentro de paréntesis para garantizar que primero se hagan las operaciones interiores y por último las exteriores. Vamos a calcular en primera instancia cuál es el valor de la compra de ángulos iguales. El valor de la unidad lo multiplicamos por el número de unidades y esa multiplicación la vamos a sumar con su correspondencia en ángulos desiguales. Entonces, el valor de la unidad por la cantidad de unidades. Ya tenemos esa suma. Esa suma es el total. Vamos a aplicarle a esa suma el 16%. Hay varias opciones. Podemos multiplicar por 16 dividido 100 o podemos multiplicar por 16% o por el inverso. Para este caso vamos a multiplicar 16 dividido 100 que me da el 16% de IVA. Simplemente le doy Enter. Hago exactamente lo mismo que con el valor de la unidad, me paro en la esquina inferior derecha y simplemente le doy doble clic para calcular la fórmula. Este sería el IVA aplicado a cada una de las transacciones. Para sacar el total sin IVA, simplemente repito la operación, una suma de multiplicaciones, que es el valor de la unidad de ángulos de lados iguales por la cantidad de unidades ordenadas, más el valor de la unidad de ángulos desiguales por el número de unidades ordenadas. Cierro paréntesis y simplemente le doy Enter. Hago lo propio, copio la fórmula y luego calculo el total con IVA. Este simplemente es una suma entre el valor sin IVA más el IVA generado en el proceso de transacción y hago exactamente lo mismo. Muchas de las recomendaciones cuando estamos presentando datos es hacer una diferencia del tipo de dato, que visiblemente se entienda que es un dato distinto. Por ejemplo, vamos a aplicar un formato distinto a esta parte de acá, que son valores en pesos o monedas, que estos de acá que simplemente son números enteros reales, que son digamos que no son fracciones ni tampoco son monedas. Simplemente seleccionamos la porción, la celda, el rango que queremos, a la que le queremos aplicar el formato. Podemos darle clic derecho y decirle formato, formato de celda, y aquí podemos encontrar los diferentes formatos. En este caso podríamos buscar monedas, buscamos Español Colombia. Es importante explicar esta parte. Aparece Español Colombia porque ya la moneda se está relacionando con el tipo de idioma
y algunas características adicionales de ese estado o de ese país. Eso ya viene en las últimas versiones del Office. Simplemente seleccionamos el formato que deseamos, le vamos a decir que nos deje dos decimales, le damos a aceptar y él inmediatamente nos cambia el formato. Hacemos lo mismo con unidad de valor de ángulos de lados iguales. También podemos darle clic derecho o podemos ir a la parte de formatos rápidos que está en la parte superior. Simplemente acá le decimos moneda y él nos aplica una moneda. Para este caso, por ejemplo, la moneda que utilizo es el euro, pero podemos simplemente seleccionar dentro de este tipo de formatos rápidos que nos aparecen acá o más formatos de contabilidad donde seleccionamos la misma moneda de español Colombia. Bueno, una vez diferenciado entonces este tipo de elementos dentro de los formatos, vamos a proceder a hacer el cálculo de los totales. Mm, eh, Podemos hacerlo usando el prefijo de la suma, que es igual, perdón, la función suma, que es igual suma, se abre paréntesis y simplemente selecciona el rango que queremos sumar. O lo podemos hacer con este elemento rápido que se llama autosuma, que cuando le damos clic, él inmediatamente nos muestra la función y nos aplica dentro de un rango que yo puedo simplemente corregir para que sea un rango más pequeño o más grande dependiendo de mis necesidades. Como pueden darse cuenta, el formato se ha mantenido y podemos hacer exactamente lo mismo de ubicarnos en la parte inferior derecha de la celda y arrastrar la fórmula de manera horizontal o vertical. Pero importante es que sepamos que la fórmula también va a ir variando sus celdas, sobre todo cuando hablamos de direcciones relativas. Lo de direcciones absolutas relativas, entonces lo trataremos más adelante. Debemos acomodar el tamaño de las celdas para que nos aparezca la información. Simplemente nos ubicamos en la división entre una columna y otra. Nos aparece un cursor con una barra horizontal y una barra vertical. La barra horizontal tiene dos flechas y la barra vertical simplemente está sin flechas. Le damos doble clic y él nos hace la acomodación de manera automática sobre el espacio que necesitamos. Una vez finalizado la parte de operaciones básicas, vamos a pasar a hacer el ejercicio 1. En el ejercicio 1 entonces vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con las series que están ubicadas en esta pestaña de inicio en la parte derecha junto a las opciones autosuma, rellenar, borrar, ordenar o filtrar, buscar y seleccionar. En el primer ejercicio entonces se propone rellenar las celdas con números consecutivos usando la opción rellenar series lineales. Esta opción es muy práctica, muy interesante porque nos permite a nosotros generar un rango sin tener que escribirlo. En este caso, por ejemplo, vamos a vamos a crear una especie de calendario teniendo en cuenta que hay dos grupos que van a laborar en esa manera intermitente. Un sábado labora un grupo, el otro grupo descansa, al siguiente sábado el grupo que descansó labora y el que laboró en el anterior va a descansar ese sábado. Vamos a establecer las semanas de rotación, entonces vamos a rellenar de manera consecutiva. Tengo varias formas. Una de esas es ubicarme en la parte inferior derecha. Después de que me salga este cursor, oprimo la tecla control, me sale un más
Y después de eso simplemente arrastro y él me lo va a, digamos que, llenar de manera consecutiva. Sin embargo, esta opción tiene un limitante y ese limitante es que dependiendo de la selección inicial, él me va a repetir ese grupo. Por ejemplo, si yo comienzo desde uno, debo seguir hasta cuando ya termine la selección. Si yo selecciono un bloque, él me va a repetir ese bloque nuevamente la cantidad de veces que yo lo solicite o lo necesite. A través de la función a través de la opción rellenar, simplemente lo que hacemos es seleccionamos el rango que queremos rellenar, vamos a esta opción que decimos rellenar, le decimos series y en series vamos a decirle que sea columna y que sea lineal, que sea un incremento de a 1, o sea que al que en este caso al número 1 me le sume 1, que sería 2, al 2 me le sume 1, que sería 3, y así sustantivamente. Prácticamente esta opción de rellenar, pues digamos que sería muy sencilla cuando hablamos de grupos pequeños y cuando hablamos de que las variaciones o los cambios entre un registro y otro es de uno. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos, por ejemplo, hacer un listado de a dos? O con una diferencia más grande, una diferencia de 3. Queremos que sea 3, 6, 9. O queremos, por ejemplo, sacar los números primos. El 1, el 3, el 5, el 7. Aquí sí cobra importancia la función rellenar porque eso me lo permite hacer simplemente modificando clic rellenar series este incremento. Le voy a decir que me lo incremente en 3. Y le digo aceptar. Entonces al 1 me le suma 3, al 4 me le suma 3 y así sustantivamente. Si nosotros queremos sacar los números primos, entonces sería un incremento de 2. Aceptamos y nos queda 1, 3, 5, 7, 9, 11 y así sustantivamente. Particularmente, esta función también trabaja con fechas, o sea, de orden cronológico. Puede trabajar con varios tipos. Lineal, que fue la que acabamos de hacer, geométrica, cronológica o autorrellenar. El autorrellenar simplemente lo que hace es que crea de manera consecutiva un número, un listado de números. La cronológica es la que nos sirve para trabajar fechas y la geométrica es una serie lineal que nos permite trabajar con formas geométricas o con fórmulas complejas de geométricas. Vamos a trabajar con fechas. Entonces, para este caso, si nosotros miramos el calendario nos diría que con un sábado de labor de 24 de agosto, el grupo número 2 debe trabajar el sábado siguiente, que sería el 31. Y el grupo número 1 retornaría nuevamente a labores el sábado 7 de septiembre. Entonces, para hacerlo sin tener que mirar un calendario y escribirlo, simplemente lo que hacemos es seleccionamos, le decimos rellenar, le decimos series, le decimos que sea cronológica. Y en este caso nosotros le dijimos una diferencia de 1, entonces por eso fue 25, 26. Si nosotros queremos que sea de sábado, entonces tendríamos que hablar de una diferencia de 7 días, ¿cierto? Que entre un sábado y el otro haya 7 días. Le doy aceptar y me queda. Si nosotros comparamos con fechas, me queda 24, 31, 7, 14, 21 y 28. Estos serían las fechas de labor de cada uno de los grupos. Vamos de una vez para practicar las fechas de descanso, o sea, los sábados que descansa cada grupo. En este caso, por ejemplo, el grupo número 1 descansaría el sábado 31, porque el sábado 31 el grupo número 2 estaría trabajando. Entonces ese va a ser nuestro punto de partida. Hacemos exactamente lo mismo, simplemente seleccionamos el rango que queremos rellenar, vamos y le decimos rellenar, le decimos series, vamos a decirle que sea cronológica y que efectivamente la diferencia sea de 7 días.
Aceptamos y ya nos quedan nuevamente las fechas de descanso. Bueno amigos, esta es la primera entrega. Vamos a seguir desarrollando los ejercicios. Muchas gracias por su atención.